2, lección 5, factores influyentes del macroentorno. Tema en el aspecto político y que mercadotécnicamente te va a impactar o va a ser importante. Te lo decía recién, con aquel ámbito que tenga que ver con la política monetaria. Y esa política monetaria en particular va a tener impacto directamente en la mercadotecnia o en el análisis empresarial que tengas que realizar si te toca gerenciar tu propio emprendimiento o gerenciar una empresa ajena, que tiene que ver con los objetivos de la política, por qué existe y para qué existe o qué dedicación le podemos dar. Y en eso en particularmente vas a estar tocando al menos 3 puntos vitales, que tiene que ver con el pleno mantener las condiciones de empleo o de pleno empleo, que es lo ideal, el crecimiento económico del país en el cual estás desempeñándote, yo siempre pensando en que no solo es Argentina tu país de piso o plafón, en realidad vos podés elegir cualquier otro país para desarrollarte. Acá es una cuestión, como lo veíamos en algún ejemplo que te di con Andy Freire. Elegí dónde querés hacer tu actividad. Que estés en Argentina es una circunstancia, vos podés ir y sos libre de ir al punto del planeta que se te antoje. Y lo otro que tiene que ver es que te ofrezca por lo menos condiciones en materia de los objetivos de la acción política, condiciones mínimas de estabilidad de precio. No se estaría dando, pero bueno, es parte de la situación en la que uno juega, el escenario está dado así, y en esta cancha igual hay que ganar. ¿Qué tipos de políticas vas a tener? 3 tipos de políticas inherentes al ámbito económico, y ahí te vas a encontrar concretamente la política fiscal, que de hecho de eso es la que más conoces porque quizás a diario es la que más te impacta o con la que más habitualidad tenés. A ver, el fisco nos presiona de tal manera, no se puede tolerar más impuestos al trabajo, comentarios que permanentemente tenés alrededor tuyo o en la mesa familiar o en lo de algún pariente. Vas a tener la política exterior muy estrechamente vinculada y de hecho digitada por la política económica, y esto es lo que nos favorece los intercambios con otros países, y la política monetaria, hablando necesaria para tener precio del dinero, para tener tipos de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la política fiscal particularmente, las acciones que van a realizar y que tienen directo impacto en la mercadotecnia o en la prosperidad de una empresa son medidas expansivas o medidas restrictivas. Y siempre estas medidas expansivas o estas medidas restrictivas tienen que ver con un solo aspecto, la demanda agregada. Si yo hago políticas ya sea de gasto público, de impuestos, de renta, que sean expansivas, estoy hablando de políticas expansivas de la demanda agregada. Si son restrictivas, estoy agregando o aumentando el gasto público, aumentando los impuestos, disminuyendo la renta disponible por las familias o las economías domésticas. Esto va a tener consecuencias en el consumo y obviamente va a tener consecuencias en el empleo, en la producción y en la inversión que las economías domésticas realizan. Siempre la demanda agregada, hablándola en términos de consumo, en términos de inversión, en términos de gasto público, en términos de exportaciones e importaciones, que es un poco una ecuación que te he dejado ahí para que la tengas en cuenta por si no has cursado todavía economía, que sepas de qué se trata cuando hablamos de la demanda agregada. Después tenés también elementos políticos que son los elementos de política interna. Nosotros hablamos del ámbito interno y del ámbito externo a las organizaciones. Cuando hablamos del microcontexto, dijimos que teníamos un microcontexto interno, que era todo lo que hacía a nuestra capacidad de variables controlables dentro de la empresa, controlables por nuestra propia toma de decisiones. Y cuando hablábamos del ámbito interno, o del microcontexto externo, lo referíamos a los proveedores, a los clientes, a los intermediarios, a los competidores, etc. Bien, en ese ámbito de competidores, en ese ámbito de relación con proveedores o en ese microcontexto externo, existen también políticas que son realmente interesantes o realmente condicionantes a nuestro desempeño. Digo, no para cualquiera se aceptan todas las reglas de juego que nosotros tenemos en casa. Digo, en tu casa familiar me refiero, las cosas se hacen de una manera, pero vos sabés perfectamente que cuando salís al espacio público, en el espacio público te tenés que comportar de una manera socialmente responsable para poder coexistir con los demás ciudadanos. Bueno, con las empresas y la competitividad con otras empresas pasa exactamente lo mismo.
mirá, podemos mandarnos la jugada que tengamos que mandarnos, pero de todas maneras hay reglas de juego en el mercado que aunque la política gubernamental no las haya tenido en cuenta, nosotros no nos la podemos llevar por delante. Para ejemplificarte, en el libre juego de la oferta y la demanda, aunque el mercado no esté regulado en ese aspecto, digo, aunque no haya un acuerdo explícito por parte de la política general, todos sabemos que no podemos boicotearle el producto a nuestro competidor para ser mejor que él. Debemos ser mejor que él, generando una propuesta de valor mejor que la que tiene para poder competir con lealtad en el mercado. Y estas cuestiones de lealtades son las que de pronto definen políticas sectoriales en las cuales nos tenemos que mover de determinada o de tal o cual manera. Pensaba también, si nos regimos por la contabilidad o pensamos en la contabilidad, los ámbitos contables o las medidas contables que tenemos en distintos ámbitos hacen que tengamos o que estemos regulados por reglas de juego de la contabilidad, y esto lo regula un Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y ahí hay una política de acción entre los profesionales que nos dedicamos a las ciencias económicas para poder tener ámbito de actuación sin generar cosas que sean nocivas para nuestros clientes o para nuestros competidores en sí dentro del mismo sector. Lo mismo va a ocurrir en el Consejo Profesional de Notariales o en el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos o Ingenieros, en donde entre ellos van a regular la política de precios del sector, entre ellos van a regular aquellas prácticas que son propias del sector y en la cual no van a permitir sectorialmente que otros intervengan. En esta semana, casualmente, con un cliente en particular que estaba trabajando sin matrícula inmobiliaria, recibió una carta documento del Consejo Profesional de Inmobiliarios, de la Cámara Inmobiliaria en particular, intimándolo a encuadrar y regularizar su situación, dado que es incorrecto legalmente trabajar fuera de la matrícula, sin matrícula. ¿Qué es lo que ocurrió? La presión contextual existe. Cuando me lo consulta a mí, la inmediata respuesta fue: cuidado, que me parece que no hay una ley que regule que vos necesites estar matriculado. Pero sí es importante que si la Cámara lo está determinando, por algo es, y entonces de alguna manera esa política te va a alcanzar y puede que pases un tiempo sin regularizar y sin estar trabajando matriculadamente. Pero tarde o temprano vas a tener que hacer la matrícula de la Cámara Inmobiliaria para poder seguir ejerciendo la actividad, porque si no cada vez se te va a ir achicando más el mercado y la presión del sector va a ser cada vez mayor.